¿Alguna vez te has hecho una prueba de CI? Tal vez pasaste por un examen supervisado agotador, o tal vez solo hiciste uno de esos cuestionarios dudosos de Facebook que te dicen que eres un genio justo antes de pedirte tu número de seguro social. De cualquier manera, te quedaste con un número y una vaga sensación de algo. Pero aquí está el detalle. La mayoría de lo que creemos saber sobre el coeficiente intelectual está muy simplificado o simplemente es incorrecto. El tipo que realmente inventó la prueba ni siquiera pensaba que medía una característica fija. Las puntuaciones han estado aumentando durante décadas por razones que no tienen nada que ver con que seamos más inteligentes. Y de hecho, había un tipo con un título en matemáticas que casi no tenía tejido cerebral. Sí, escuchaste bien. Soy Mike de List25 y hoy vamos a sumergirnos en 25 datos poco conocidos sobre las pruebas de CI y la inteligencia que podrían hacerte replantear qué tan inteligente eres realmente. Alfredo Binet creó la primera prueba práctica de CI en 1905, pero probablemente estaría horrorizado por cómo la usamos hoy en día. Él no quería etiquetar a los niños, quería ayudarlos. Binet en realidad creía en la ortopedia mental, la idea de que puedes entrenar tu cerebro para hacerlo más fuerte a través de la educación. Él advirtió específicamente en contra de tratar la puntuación como una etiqueta heredada y permanente. Él temía que lo usáramos para descartar a los niños en lugar de darles el apoyo que necesitan para crecer. Resulta que tenía razón en preocuparse. La forma en que las pruebas de CI se dispararon en Estados Unidos terminó siendo exactamente lo opuesto a lo que Binet pretendía. Eso sí que fue un tiro por la culata. ¿Buscas un impulso para tu cerebro? Puede que todo empiece desde el principio. Un enorme estudio de la Universidad McGill siguió a 14,000 niños y encontró que el grupo que fue amamantado obtuvo puntuaciones significativamente más altas en pruebas de CI a los 6 años. Estoy hablando de más de 7 puntos más en el CI verbal. Esto no fue solo una correlación aleatoria, controlaron factores como el CI de la mamá y los ingresos familiares. Resulta que los nutrientes en la leche materna son como combustible de alto octanaje para los cerebros en desarrollo. Puede que solo sean unos cuantos puntos, pero en toda una población eso representa un aumento enorme en la capacidad cerebral. ¿Quieres ver a alguien volverse más inteligente de la noche a la mañana? Solo agita un billete de $10 frente a su cara. La psicóloga Angela Duckworth descubrió que las pruebas de coeficiente intelectual no solo miden la capacidad intelectual pura, sino que también miden cuánto te importa realmente la prueba. Cuando los investigadores ofrecieron dinero en efectivo o dulces, las puntuaciones aumentaron hasta en 20 puntos. Esto nos dice algo un poco incómodo. Una puntuación baja en el coeficiente intelectual podría simplemente significar que la persona estaba aburrida o desmotivada durante la prueba. Para obtener una puntuación alta, necesitas tener la inteligencia y las ganas de usarla realmente. Probablemente has escuchado el mito de que un cerebro más grande te convierte en un genio. Bueno, la neurociencia dice que no es así. La relación entre el volumen cerebral y el coeficiente intelectual en realidad es bastante débil. No se trata del tamaño del motor, sino de cómo está afinado. Los cerebros más inteligentes en realidad son más eficientes. Usan menos energía porque sus vías neuronales son como autopistas en lugar de caminos rurales. Se trata de la calidad del cableado, lo que explica ese caso asombroso que mencioné antes. Por cierto, no te pierdas ese caso. Créelo o no, cada generación está obteniendo puntajes más altos en las pruebas de coeficiente intelectual que la anterior. Es un fenómeno mundial llamado el efecto Flynn. Es tan constante que los psicólogos tienen que hacer las pruebas más difíciles cada pocos años solo para mantener el promedio en 100. Si un niño de hoy tomara una prueba de coeficiente intelectual de 1950, probablemente parecería un genio total. La mayoría de los expertos piensa que esto se debe a una mejor nutrición, más escolaridad y al hecho de que vivimos en un mundo lleno de símbolos complejos y pantallas que constantemente ejercitan nuestro cerebro. En la década de 1920, Estados Unidos tenía un gran problema de deficiencia de yodo, lo que puede afectar seriamente el desarrollo del cerebro. ¿La solución? Poner yodo en la sal. Suena simple, pero fue un cambio total para la inteligencia nacional. Esta sola medida aumentó el promedio nacional de coeficiente intelectual en 3,5 puntos casi de la noche a la mañana. En la zona del Bocio del Medio Oeste, las puntuaciones aumentaron en unos impresionantes 15 puntos. Es una de las medidas de salud pública más exitosas de la historia y probablemente te beneficias de ella cada vez que sazonas tus papas fritas.
Aquí hay algo curioso. Un coeficiente intelectual de 100 no significa nada fijo. Solo significa promedio. A diferencia de la altura o el peso, el coeficiente intelectual es una curva. Si de repente todos en la Tierra duplicaran su inteligencia, el coeficiente intelectual promedio seguiría siendo 100 por definición. Por eso las pruebas tienen que volverse más difíciles con el tiempo. Si no lo hicieran, el efecto Flynn eventualmente haría que todos parecieran miembros de Mensa y todo el sistema colapsaría. Todo se trata de dónde te encuentras en comparación con los demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas realmente inteligentes hacen cosas realmente tontas? Bueno, en realidad hay una palabra para eso: disracionalia. Es la brecha entre tener poder cerebral en bruto y realmente usarlo para tomar decisiones racionales. Las pruebas de CI miden la lógica y las matemáticas, pero no miden tu capacidad para detectar tus propios sesgos o evitar teorías de conspiración. Puedes ser un genio literal y aún así caer completamente en el razonamiento motivado. Ser inteligente y ser racional son dos conjuntos de habilidades totalmente diferentes. Ahora viene un giro oscuro. Entre los años 30 y 70, Carolina del Norte llevó a cabo un brutal programa de eugenesia que utilizaba una puntuación de CI de 70 como motivo para esterilizar a las personas en contra de su voluntad. Más de 7.600 personas, en su mayoría mujeres pobres y ciudadanos negros, fueron esterilizadas, muchas veces sin saber lo que estaba sucediendo. Es un recordatorio escalofriante de lo fácil que es distorsionar la ciencia hasta convertirla en una herramienta de opresión. Afortunadamente, el Estado finalmente estableció un programa de reparaciones. Pero no puedes revertir ese tipo de historia así nada más. En 2011, un tribunal del Reino Unido dictó un fallo increíble. A un hombre de 41 años con un coeficiente intelectual de 48 se le prohibió legalmente tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el tribunal decidió que no tenía la capacidad mental para entender los riesgos, como las infecciones de transmisión sexual. Lo más loco es que él estaba en una relación estable y consensuada. Este caso inició el gran debate sobre dónde termina la protección y dónde comienza a quitarle a alguien sus derechos humanos básicos. ¿Cómo proteges a alguien sin quitarle su autonomía? No hay respuestas fáciles aquí. Aquí va algo raro. Las personas con un coeficiente intelectual más alto en realidad tienen menos probabilidades de sufrir una conmoción cerebral. Un estudio danés de más de 360.000 hombres encontró que a medida que aumentaba la capacidad cognitiva, el riesgo de lesión cerebral disminuía. La teoría es que las personas con un coeficiente intelectual más alto podrían ser mejores para evaluar riesgos. Básicamente ven el peligro venir y lo evitan. También podría deberse a una mejor coordinación. No es que una conmoción cerebral te haga menos inteligente, pero ser más inteligente podría mantener tu cabeza más segura desde el principio. En 1966, el Ejército de Estados Unidos lanzó el Proyecto 100.000 que bajó los estándares de coeficiente intelectual para reclutar a hombres que antes estaban descalificados. Lo promocionaron como un programa de mejora social para ayudar a los hombres pobres a adquirir habilidades. La realidad era mucho más sombría. A estos hombres a menudo los arrojaban a los roles de combate más peligrosos en la línea del frente, casi sin entrenamiento. Sus tasas de bajas eran 3 veces más altas que las de sus compañeros. Les prometieron una oportunidad y en su lugar les dieron una sentencia de muerte. Es uno de los capítulos más controvertidos en la historia militar. Guillermo Shockley era un tipo brillante. Ganó un premio Nobel por inventar el transistor, pero usó esa fama para promover algunas ideas realmente retorcidas sobre la disgenia. Estaba convencido de que las personas con bajo coeficiente intelectual estaban reproduciéndose más que las personas inteligentes y arruinando el país. ¿Su solución? Un programa gubernamental que pagaría a las personas con bajo coeficiente intelectual para que se esterilizaran. No hace falta decir que la comunidad científica estaba horrorizada y Shockley pasó de ser un héroe tecnológico a un paria total. Quizá uses estas palabras como insultos en el recreo, pero en su momento eran términos médicos reales. En serio. Un idiota era alguien con un coeficiente intelectual menor a 25. Un imbécil tenía un coeficiente intelectual de entre 26 y 50 y un morón de entre 51 y 70. Estos términos estaban destinados a ayudar a los doctores a categorizar la discapacidad. Pero una vez que el público empezó a usarlos para ser crueles, el mundo médico tuvo que abandonarlos por términos más neutrales. Simplemente se volvieron demasiado tóxicos para usarse en una clínica.
El plomo es literalmente un veneno para el cerebro y gracias a la gasolina con plomo, la mitad de la población de Estados Unidos estuvo expuesta a él durante décadas. Un estudio encontró que hemos perdido un total combinado de 824 millones de puntos de coeficiente intelectual desde la década de 1940 por esa razón. No existe una cantidad segura de plomo. Incluso pequeñas cantidades pueden afectar de manera permanente el desarrollo cerebral de un niño. Es una lesión silenciosa e invisible que ha moldeado la inteligencia de generaciones enteras. Básicamente envenenamos el aire y lo pagamos con nuestra capacidad intelectual. Francis Galton fue un polímata de la era victoriana con un coeficiente intelectual estimado en 200. Él nos dio la identificación por huellas dactilares, los mapas meteorológicos y el silbato para perros. Sí que hacía de todo. Pero también inventó la eugenesia y la frase naturaleza contra crianza. Estaba obsesionado con crear una mejor raza humana basada en la inteligencia. Aunque su trabajo sentó las bases para la estadística moderna y las pruebas de coeficiente intelectual, también alimentó algunas de las políticas sociales más oscuras del siglo XX. Vaya que es un legado complicado. ¿Alguna vez sientes que te vuelves más tonto en cuanto entras a una reunión? Puede que no sea solo tu imaginación. Las investigaciones muestran que estar en grupos pequeños puede reducir tu coeficiente intelectual hasta en 17 puntos. Todo se trata de la ansiedad social. Cuando nos preocupa nuestro estatus en un grupo, nuestro cerebro desvía recursos de la resolución de problemas a no parecer un idiota. A veces, la persona más inteligente en la sala es la que peor se desempeña porque está pensando demasiado en el ambiente social. El pensamiento grupal realmente agota el cerebro. Lo siento, hermanos menores. Un estudio masivo de reclutas militares noruegos encontró que los primogénitos obtienen aproximadamente 2.3 puntos más en pruebas de coeficiente intelectual que sus hermanos y hermanas. Y la diferencia solo se hace más grande para el tercer y cuarto hijo. La parte interesante, no se trata de biología. Si el hijo mayor muere y el segundo es criado como el hijo mayor de facto, él recibe el aumento de coeficiente intelectual en su lugar. Todo se trata de recibir esa atención exclusiva de los padres y la oportunidad de enseñar a los hermanos menores. Ser el hijo conejillo de Indias en realidad tiene sus ventajas. La pobreza no es solo una carga financiera. Es un impuesto cognitivo. Un estudio publicado en Science encontró que el estrés de estar sin dinero puede reducir tu coeficiente intelectual efectivo entre 13 y 14 puntos. Cuando estás constantemente preocupado por la renta y la comida, tu cerebro tiene mucho menos capacidad para cosas como planear o razonar de manera compleja. Cuando las mismas personas fueron evaluadas en tiempos más estables, sus puntajes volvieron a subir de inmediato. La pobreza no te hace menos inteligente. Simplemente mantiene tu cerebro demasiado ocupado como para mostrar su verdadero potencial. Este tema se ha estudiado por más de un siglo y los datos son bastante consistentes. Existe una relación modesta entre un alto coeficiente intelectual y niveles más bajos de creencias religiosas. La idea es que las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a apoyarse más en el pensamiento analítico que en la intuición. Pero recuerda, esto es un patrón a nivel poblacional, no una regla. Hay muchas personas religiosas brillantes y muchos ateos que no podrían pasar una prueba de lógica. Es solo una tendencia estadística interesante que los psicólogos siguen observando. Un coeficiente intelectual alto podría ser en realidad un escudo para tu salud mental. Un estudio con 1.2 millones de personas encontró que por cada punto que aumenta tu coeficiente intelectual, tu riesgo de esquizofrenia disminuye casi un 4%. El estereotipo del genio loco funciona muy bien en las películas, pero los datos cuentan una historia diferente. Una mayor inteligencia parece proporcionar una reserva cognitiva que ayuda al cerebro a resistir ciertos trastornos. Por supuesto, genios como John Nash aún enfrentan dificultades, pero estadísticamente ser inteligente es un factor de protección importante para tu mente. Aquí tienes otra razón para mantener tu cerebro en forma. El coeficiente intelectual en la infancia predice el tamaño de la cintura en la adultez. Un estudio británico de larga duración encontró que por cada desviación estándar que aumentaba el coeficiente intelectual de un niño de 10 años, su riesgo de ser obeso a los 30 años disminuía en un 24%. Probablemente se deba a la alfabetización en salud. Los niños más inteligentes podrían crecer siendo mejores para tomar decisiones alimenticias y planificar a largo plazo. Además, un coeficiente intelectual más alto generalmente lleva a tener más dinero, lo que facilita comprar comida saludable e ir al gimnasio.
La inteligencia no es solo cosa de libros. También se trata de vivir mejor. Tina Christopherson tenía un 189. Eso es territorio de genios profundos. Pero en 1977 trágicamente murió por intoxicación de agua. Se convenció a sí misma de que beber galones de agua al día evitaría el cáncer que mató a su madre. Toda esa agua alteró fatalmente su equilibrio de electrolitos, causando que su cerebro se hinchara. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo puedes ser increíblemente inteligente, pero aún así carecer de la racionalidad para ver a través de una idea peligrosa. El miedo es algo poderoso, incluso para un genio. ¿Crees que Mensa es exclusivo? Échale un vistazo a la sociedad Mega. Solo aceptan a personas que obtienen una puntuación en el percentil 99.99.999. Básicamente 1 en 1.000.000. Sus exámenes son tan difíciles que no tienen límite de tiempo porque las pruebas estándar simplemente no son suficientes. Solo hay alrededor de 26 miembros en todo el mundo. Podrías meter a todo el club en un solo autobús y todavía sobraría espacio. Para que te des una idea, Mensa tiene alrededor de 145.000 miembros. La Mega Society es la cima absoluta del mundo de alto coeficiente intelectual. Pero con solo unas 2 docenas de personas, apuesto a que las reuniones son muy silenciosas. Esta está absolutamente loca. En 1980, un neurólogo británico encontró a un estudiante de matemáticas con un coeficiente intelectual de 126 y un título con honores que, cuando le escanearon el cráneo, casi no tenía tejido cerebral. Su cabeza estaba mayormente llena de líquido. Debido a una condición llamada hidrocefalia, su cerebro estaba comprimido en una diminuta capa de 1 milímetro. Sin embargo, él funcionaba perfectamente. Esto demuestra que el cerebro es mucho más resistente y adaptable de lo que jamás imaginamos. A veces no se trata de cuánta masa cerebral tienes, sino de cómo usas ese pequeño pedazo que tienes. Así que ahí lo tienes, 25 datos que demuestran que la inteligencia es mucho más extraña que solo un número en una hoja. Está influenciada por todo, desde lo que comiste de bebé hasta el estrés que tienes en tu cuenta bancaria hoy en día. La inteligencia es algo real, claro, pero tratar de reducirla a un solo puntaje es, complicado. Es un misterio humano fascinante y complicado. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Realmente ayuda al canal. Como siempre, soy Mike Stream. Mantente curioso. Nos vemos en el próximo.